Sin permiso, sentires y pensares de la Z a la alfa. ¿Qué es ser joven? Uy, pues es un privilegio. Equivocarte y tener la oportunidad y el tiempo para aprender de eso. Disfrutar la vida. Preocupaciones, pues yo creo que tu futuro, ¿no? Llegar a ser una persona autosuficiente. Espacio Libre. Di mi nombre cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Hola, buen día. Bienvenidos a este su programa Sin Permiso. Hoy les acompaña Isaac y también tenemos a personas muy especiales en este programa que hablaremos pues sobre un tema muy divertido, muy escabroso, como ya lo hemos mencionado aquí. Y pues bueno, nosotros estamos el día de hoy con... Hola, conmigo, con Ivana. Aquí estoy muy emocionada de estar aquí para hablar de este tema que pues creo que es muy necesario para todas las juventudes. Hola Ivana, Isaac, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este programa dedicado a ustedes, a los jóvenes. ¿Cómo están? Qué gusto verles, que nos visiten en la cabina. Yo soy Ana y saludo con mucho gusto a mi compañero Sosimo. ¿Cómo estás, Sosimo? Muy bien, Ana, Ivana, Isaac. Qué bien que nos acompañe en este programa. Y en esta ocasión abordaremos un tema que se debe hablar mucho y sin embargo se habla poco y en voz baja. El tema que vamos a abordar es la sexualidad y cómo la viven los jóvenes en México. Este tema ha sido difícil de abordar a lo largo de los años. A veces no sabemos cómo hablarlo e incluso todavía nos da un poco de incomodidad platicarlo. Cuando escuchan ustedes, Isaac, Ivana, la frase salud sexual y reproductiva, ¿qué piensan de inmediato, Ivana? Pienso a lo mejor en una familia cuando me hablan de reproducirse, pero también creo que es algo con lo que llevo viviendo o conviviendo desde chica, así que ya no me genera mucha incomodidad ni nada por el estilo. Isaac. Pues en mi caso, bueno, yo vengo de una familia, digamos que tradicional, en donde se habló muy poco, y lo mucho o poco que yo sé fue investigando, justamente a veces con amigos, compañeros, e inclusive también me he acercado a personas adultas, pero sin lugar a duda, creo que el internet es el mayor maestro en este caso. Guía. Sí. Pues se supone que para fortalecer la educación sexual en nuestro país, las autoridades educativas han buscado promover su enseñanza desde el nivel básico, desde la primaria. ¿Cómo ven ustedes esta educación? ¿Cómo les fue en la escuela con este tema? ¿Ha sido adecuada o se queda corta? Por ejemplo, ante las relaciones abiertas, ¿se habla algo al respecto? ¿Cómo lo ven ustedes, Ivana? Personalmente he visto que en la actualidad se habla un poco más desde los niveles primarios e incluso creo que kinder, pero a mí no me tocó, no recuerdo que me haya tocado que hablen tan abiertamente del tema y me hubiera gustado porque hasta hace unos años creo todavía tenía pensamientos erróneos que tuve que cambiar gracias a las redes sociales, a TikTok principalmente y entre amigos. Ivana? O sea, ¿qué pensabas que luego te diste cuenta que no era por ahí? Pues, por ejemplo, las partes del cuerpo, tan sencillo como eso, como que al ser mujer no te hablan directamente de cómo es el cuerpo de un hombre o viceversa. Uh-huh. Y era ha cambiado. La cuevita y el pajarito. Ajá. Uh-huh. Claro. Sí. Isaac, ¿en tu caso? Pues en mi caso, y hablo desde una perspectiva de hombre, creo que fuimos muy limitados a esta educación sexual. Recuerdo que en la primaria cuando hablaban de cosas pues sexuales, a los hombres nos sacaban del salón para hablar sobre menstruación, lo cual pues es un tema muy importante, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Claro. Entonces, hay muchas cosas que no sabíamos, en este caso, tanto amigos como yo compartimos la misma idea, y creo que sí se limita mucho la educación sexual en las primarias, que bueno, justamente es un tema ahí, porque ¿desde cuándo debe empezar a enseñarse sobre esta educación? ¿Desde la primaria a la secundaria o en qué aspecto? Entonces, realmente creo que sí hay un retraso en la enseñanza de la educación en este país. Oigan, parte muy importante también de la sexualidad, considero yo, es el disfrute, el poder disfrutarla con todas las precauciones que tiene para que el disfrute sea
plenamente, ¿no? ¿Y ustedes consideran que tienen información suficiente para prevenir infecciones transmisibles o embarazos no deseados, por ejemplo? Yo creo que sí, al menos desde mi perspectiva sí. Y de mi experiencia creo que puedo acercarme a mi familia ya, a lo mejor a mi mamá. En mi escuela también tengo acceso a mis profesores o incluso en el área de la salud también. Y pues las redes sociales también te ayudan bastante, o entre amigos, creo que sí. Exacto. Bueno, pues en mi caso, yo diría que a través de los años y a través de los errores es como hemos aprendido. Inclusive, como yo lo había mencionado al principio de ese programa, preguntarle inclusive a Google como que ayuda bastante, ¿no? Claro. Porque, y lo digo abiertamente, nosotros no sabemos si tenemos relaciones sin protección, si el líquido preseminal puede embarazar o cuáles son ciertas actitudes que pueden llevar un riesgo de embarazo, ¿no? Conozco casos de amigos que es que mi novia se tomó 80 pastillas anticonceptivas y luego ya no sirvió la 81 y entonces, ¿cuál es el límite? O sea, ¿cómo deberían usarse estos recursos que justamente son para prevenir ciertos embarazos que terminan siendo inclusive nocivos para la salud? Oigan, y por ejemplo, aquí entre nos, sabiendo que nadie los escucha del otro lado de la radio, cuando están en alguna fiesta, en algún reventón, y surge como la posibilidad de estar con alguien, ¿tienen ustedes en mente en ese momento de, tengo que cuidarme, o antes hay que hacer una parada para cuidarnos? ¿Qué tanto creen ustedes que el disfrute puede nublar la razón? Yo creo que lo puede nublar bastante. He visto muchos casos en donde pasa solamente por una vez y personalmente creo que sí elegiría cuidarme antes. Siempre tomar esa precaución porque todo eso me da mucho miedo. Exacto. Creo que es como lo dice Ivana. Primero, el consentimiento es algo muy importante, es algo que tenemos que tener en cuenta, sí o sí. Y sobre todo el cuidado, porque en este caso también depende de nosotros como hombres cuidarnos y cuidar a también las otras personas. En este caso, en una noche de farra, creo que es importante detenerse a pensar y decir, ¿realmente quiero esto? Porque toda acción tiene consecuencias. Entonces, y más en este caso, que por ejemplo, últimamente hay tratamientos que prevén ciertas infecciones, pero hay otras que no. Entonces, preguntarnos y detenernos a preguntar a la otra persona ¿cuál es tu historial? Creo que también como que pierde el ritmo de la situación, pero creo que es realmente importante tener esto en mente. Ajá. Y en este caso, donde Ana hablaba sobre los reventones, un factor principal también son los amigos. ¿Cómo tratan este tema con ellos? ¿Se apoyan? ¿Conversan? ¿O sigue siendo una burla, una especie de burla, de broma? Ivana. En mi caso sí hay de todo. Hay como mucha confianza, tanto si tenemos dudas o para jugar un rato con, por ejemplo, cosas de doble sentido, tal vez. Pero en general es de apoyo y sin vergüenza ni nada. Exacto. Pues de las pocas experiencias que he tenido con amigos y justamente este círculo cercano, nos hemos cuidado bastante. Creo que el hecho de decir, toma amigo, te regalo un preservativo, te regalo un condón, creo que es inclusive se agradece, ¿no? Es algo que se agradece, pero creo que sí hay esta conciencia por parte de mí y mis amigos de decir, cuídate, ¿no? Entonces, creo que realmente existe una conciencia, existe realmente una conciencia sobre lo que es cuidarse. Pues estamos aquí en Sin Permiso conversando con Ivana e Isaac sobre cómo viven la sexualidad los jóvenes en nuestro país, y en estos momentos conversaremos con una especialista en este tema. No se vayan. Subgeneracional. Y bueno, estamos en Sin Permiso y vamos a platicar con la doctora Nadine Terrain Rocati, doctora en investigación psicológica, psicoterapeuta y sexóloga, autora del libro Mi Diario Erótico. Doctora Nadine, muchas gracias por estar con nosotros en Sin Permiso. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, un placer estar con todos ustedes y con el público.
Muchas gracias, doctora Nadine. Y díganos, hemos escuchado a los jóvenes que nos acompañan en este programa sobre sexualidad. ¿Qué valoración hace usted de la educación sexual que se imparte a los jóvenes? ¿Se habla de disfrute o solo de consecuencias o un poco de erotismo o cómo lo ve? Muy interesante lo que decían, porque hace ya algunos añitos se firmó un acuerdo ministerial para dar educación sexual desde preescolar hasta preparatoria en toda la educación básica. Y se han hecho muchos esfuerzos de distintas asociaciones, bueno, de toda la comunidad de sexólogos para capacitar a los maestros, porque pues está muy bonito en papel decir vamos a dar educación sexual, pero también hay que capacitar maestros, hay que hablar con los padres de familia. También hubo todo un revuelo porque los padres de familia no estaban muy de acuerdo. Y bueno, eso ha sido todo un trabajo que se ha ido haciendo. Y me llama la atención que todavía falta mucho, ¿no? Mucho por trabajar. Y bueno, pues así es esto. Hay que tener en cuenta esto para ir mejorando la educación sexual que se ofrece y efectivamente hablar tanto de disfrute como de precaución. Cuando me invitaron, preparé yo un tema, decía yo, es que no solo es como los derechos sexuales o disfruta y sé feliz, sino también las obligaciones, ¿no? Y como cómo se ve una persona sexualmente saludable. Sí, doctora, también de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, una tercera parte de las adolescentes que tienen vida sexual activa en México han estado embarazadas, doctora, aquí en nuestro país. ¿Por qué ocurre esto, doctora? Por falta de educación sexual. Eso sí es una cifra muy clara, es que cuando se da educación sexual integral, se habla de placer, se habla de protección, se habla de cuidado, las y los jóvenes inician su vida sexual más tardíamente, con una mejor conciencia y, por supuesto, cuidándose y protegiéndose más. Justamente lo que habíamos dicho, bueno, lo que había dicho al principio, que en qué momento es adecuado empezar a enseñar a las personas sobre educación sexual. Mira, desde preescolar se habla de educación sexual, solo que al nivel de preescolar. A nivel preescolar no les vas a hablar de cómo es que el pene entra en la vagina, pero sí les tienes que hablar de las partes de su cuerpo, de cómo cuidar su cuerpo. Sí se les habla a los niños en preescolar de que el cuerpo siente y siente placer. También se orienta a los niños desde preescolar sobre lo privado y lo público. Porque finalmente, doctora, la sexualidad es algo con lo que nacemos, ¿cierto? La sexualidad, con ella nacemos, con ella morimos, nos acompaña a veces desde antes de nacer, cuando empezamos con que vamos a hacer la revelación de sexo. Ya estamos hablando del sexo de un bebé, ya estamos hablando de todo lo que implica. La sexualidad tiene que ver con el género, tiene que ver con la identidad sexual, tiene que ver con el placer y el erotismo, tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con la reproducción también y con la forma de amar, de vincularnos. Con todo eso tiene que ver la sexualidad. Entonces, eso está presente desde el momento de la concepción, quizás. Doctora, entonces, ¿por qué se ha estigmatizado tanto este tema? Incluso vemos a organizaciones de padres de familia que se oponen a la enseñanza sobre este tema, doctora. Pues, históricamente ha habido como una forma de control de la población a través de la sexualidad. Esto es como, podríamos decir, desde la Edad Media o desde antes. Controlar la sexualidad es controlar la población. Y eso como a nivel global. Y a nivel como más particular es que si yo no recibí educación sexual, no sé cómo hablar de eso, me muero de vergüenza y no sé cómo transmitirlo, no sé cómo hablar las cosas claras y dejar de decirle tu pipí o tu pilín, ¿no? Y poderle decir con toda claridad tu pene. Claro. A un chiquitín de lávate bien el pilín. Pues no, el pene es el pene. O a la niña la vulva. Quizás con el niño todavía hay pilín, pero a la niña tu cosita, ¿no? Sí, claro. Doctora, a mí me gustaría regresar o subrayar o que nos desarrollara un poco más. Usted mencionó cómo se ve una persona sexualmente saludable. Y esa es como la pregunta del millón. CIECUS publicó ciertos puntos de cómo se ve una persona sexualmente saludable. Esto es hace
añales, creo que en el 98 por ahí, no me acuerdo bien el de la fecha, pero bueno, esto es una publicación viejísima que rescaté de de la información que tengo. Y bueno, son 12 puntos. Una persona sexualmente sana... Vamos a ir poniendo palomita y tachicito. Sí, muy bien. vayan viendo. Valora y cuida su cuerpo. Esto es, conoce su cuerpo, lo valora, lo cuida, lo respeta. El segundo punto, se informa. Y se informa, busca fuentes válidas para informarse. La inteligencia artificial puede ser una fuente interesante porque concentra la información que hay, toda la información que hay disponible en línea, la concentra y la pone al servicio, pero hay que tener una visión crítica de ella. Una persona sexualmente saludable respeta a los demás, independientemente de lo que sea. De su raza, su condición, su sexo, su identidad sexual, todo, su orientación sexual. Se respeta a todo el mundo por igual. Expresa amor e intimidad apropiadamente. ¿Qué esto quiere decir? A ver si me pongo palomita o tache. Claro, claro. Expresar amor es poder fácil y libremente decirle a alguien que lo queremos, respetando a esa otra persona y respetando a los demás. No porque estoy expresando mi amor y mi intimidad voy a ir en el metro fajando, por ejemplo. Claro. ¿No? 5, vive de acuerdo a sus valores. Una persona sexualmente saludable conoce sus valores y vive de acuerdo a ellos. Y además no tiene esta doble moral de tú no puedes, pero yo sí. Entonces es parejo en sus valores. Se hace cargo de sus decisiones, de sus acciones. Y parte de hacerte cargo es esta parte de no dejar que me gane la calentura, no dejar que el placer me gane y entonces ir preparado a la fiesta con globos, claro, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, tener si pienso ir a una conquista o no pienso ir a una conquista, no importa, porque igual soy conquistado o conquistada, claro, ¿no? Pero sí ir preparado o preparada para lo que pueda suceder en cualquier momento es importante. Y hacerme cargo de todas mis decisiones, si decido beber o no, por ejemplo. Disfruta y expresa su sexualidad en cada etapa y además darle un lugar en mi vida. Sí, como decíamos, saber que forma parte de nosotros, no es que de pronto aparezca nada más en la noche, sino nace con nosotros y muere con nosotros. Así es. Una persona sexualmente saludable reconoce los comportamientos que realzan la vida y los que la perjudican. Y entonces, si los reconoces, es más fácil decidir qué sí hago y qué no hago, o qué sí permito que hagan y qué no permito que hagan. Una persona sexualmente saludable evita el abuso sexual. Hacerlo o recibirlo, ¿no? Insisto, no es responsabilizar a una persona que puede vivir abuso sexual, sino que a veces nos podemos poner en riesgo y entonces buscamos cuidarnos también de esa manera y es evitar el abuso sexual. De las dos maneras, llevarlo a cabo o ser víctima. Una persona sexualmente saludable evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual. Una persona sexualmente saludable evita comportamientos que conllevan intolerancia y prejuicio. Y, por último, promueve los derechos sexuales. Claro, habla al respecto. Habla al respecto. No lo oculta. Exacto. Ajá. Y ahorita, doctora... ¿Cuántos palomearon? Todos. 10. ¿no? 10, me saqué 12, porque eran 12 puntos. Eran 12 puntos. ¿Cuántos eran? 12. Oye, que hablaba ahorita de la tecnología, sería bien preguntarle a los jóvenes, ¿ustedes acuden a Google, a TikTok, a ChatGPT antes que a maestros, que a amigos o familiares? Pues, por ejemplo, en mi caso, como charlábamos antes de que entrara la doctora, esta plática me la hubieran dado hace 10 años. Entonces eso me hubiera servido mucho porque yo sí llegué a recurrir en alguna investigación por medio del internet, pero pues en este momento creo que sí es mejor y de una manera más consciente preguntarle justamente a un experto. Ivana. Personalmente creo que antes de preguntarle a un experto,
busco en redes sociales cosas que me identifique y diga, esa información me sirve, y si no veo que no encuentro nada, entonces le pregunto a un experto en el tema. Bueno, pues nos vamos a quedar con las redes y los contactos de la doctora para que ya saben si tienen alguna situación ustedes o todos los jóvenes que nos escuchan, pues podemos contactarla. Doctora, el tiempo nos está apremiando, pero con algo que le gustaría a usted decir para despedirse y por supuesto compartirnos sus redes. Bueno, esto es bien importante, que busquen la información de quién está hablando detrás de las redes sociales. Y a mí me pueden encontrar, estoy en TikTok como doctora Nadine Terrain, estoy en Facebook también como doctora Nadine Terrain. Doctora Nadine, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sin Permiso, y quédense con nosotros que todavía hay más por conocer en este programa. Sin Permiso, sentires y pensares de la Z a la alfa. Radar lúdico. ¿De aquí a dónde? En las calles de nuestras colonias, las y los jóvenes podemos obtener información sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Podemos encontrar farmacias, hospitales o clínicas. Y precisamente de esto se trata la cápsula de Josefina Mulato, quien recorrió diversos establecimientos para recoger testimonios en torno a este tema. Hoy Radar Lúdico camina por las calles de la colonia. Vamos a platicar de relaciones, decisiones, prevención y respeto. Acompáñanos en este recorrido. Enrique llega en moto a la farmacia San Juditas. Ahí lo atiende Noemí. Pide lo de siempre, paga, se despide y se va entre el tráfico. Noemí es la dueña de la farmacia y nos cuenta que atiende a muchos otros jóvenes. Nota que cada vez preguntan más, se informan y buscan cuidarse. La verdad que hoy en día los jóvenes se previenen más. Ya ellos buscan la forma de no contagiarse de algunas enfermedades, y también pues para que es un método de planificación familiar. Aquí en la farmacia vienen tanto jovencitos, jovencitas, personas adultas, pues ahora sí que por los condones, por las pastillas, las inyecciones, diariamente sí son accesibles, y es una muy buena forma, ¿no?, de que ya ahora llega mucha prevención y que ya planifiquen los jóvenes su vida. Pasamos por la clínica del IMSS. En la entrada nos saluda la doctora Marcela. Mientras toma un break, nos habla de embarazo adolescente y de los métodos de prevención. En la consulta externa de medicina familiar es común que lleguen pacientes para control prenatal, y de todas las mujeres que llegan a la consulta, entre el 30 y 40% son pacientes adolescentes que están entre los 15 y 19 años de edad. Y en cuanto a los métodos que ellas más llegan a aceptar son el implante subdérmico y las inyecciones trimestrales, así como el dispositivo intrauterino. Después llegamos al parque. José Luis empuja suavemente a Yadira en el columpio. Tienen 2 años de noviazgo. Él nos saluda y nos platica acerca de la relación. A ellos al principio les costaba hablar de estos temas. Hoy ya son pareja y toman decisiones juntos. Está bien, o sea, todo es perfecto, pero sí hay que cuidarse mucho. En realidad, sana, o sea, tratamos de cuidarnos. Ahora sí que de todas las formas, ¿no? Entonces, ahorita ya es mucho más fácil cuidarse. Entonces, para prevenir todo tipo de contagios, embarazos, todo ese tipo de cosas. Cuando algo se nos mete en la cabeza, es mejor informarse y decidir con calma. Querernos es cuidarnos.
Atardece y llegamos al centro comercial. Entramos a la librería para buscar información confiable. Nos recibe Ana, la encargada. Le preguntamos sobre libros de sexo, erotismo y prevención de embarazos para jóvenes y adolescentes. Ella resalta la importancia de tener mucha información. En el mundo de hoy en día ya es obligatorio que nos eduquemos. Tienen que formar parte de nuestra salud. Tienen que saber cómo protegerse, saber cómo poner límites. En el local se encuentran 3 jóvenes y nos recomiendan los siguientes libros. Recomiendo el libro de Jóvenes sin Alma, una novela de formación sobre el aprendizaje sentimental, sexual y cultural. Recomiendo Tramas, Sexualidades y Prevención del VIH en Jóvenes Universitarios de Cali. Yo les recomiendo el libro Decisión 2, ¿Qué haré con mi sexualidad? Este libro puede ser para tanto padres y jóvenes. Platicar, leer, informarse y cuidarse también forman parte de una relación sana. Entramos a una heladería y le regalamos a unos adolescentes los folletos. En la mesa cercana se encuentra Edith. Nos ve con curiosidad y le preguntamos cómo fue su acercamiento con la sexualidad. Prácticamente en internet, de estar buscando, leyendo, o luego en ciertas lecturas, se puede decir que ha sido coincidencia, porque por parte de la escuela o de papás, no. Emprendemos el retorno a casa. Estas charlas con chicas y chicos nos muestran que la prevención y la información también caminan por la colonia. Las luminarias se encienden en esta noche de verano y nos queda un deseo: que nuestras juventudes caminen por senderos seguros, ejerciendo su sexualidad. Estamos llegando al final de esta emisión. Ivana, Isaac, ¿con qué idea, comentario o consejo, reflexión quieren despedirse? Ivana. Bueno, pues creo que una reflexión que he tenido durante el programa es que es bueno hablar con los expertos, es necesario sobre todo, y pues hay que dejar atrás el tabú sobre este tema, ya que es pues nuestra salud, es como vamos a vivir, como mencionabas. Desde que nacemos hasta que morimos vivimos con sexualidad, así que hay que informarnos bien. Exacto. Yo diría que también es muy importante este tema de reconocer nuestra sexualidad, y también pues queda de las personas mayores acercarnos a este tema, porque si bien hablamos de expertos, muchas veces no tenemos este contacto con los expertos. Entonces, ¿quién es la persona que está ahí para ayudarnos? En este caso decimos amigos. Bueno, sí, pero si mi amigo también leyó algo de TikTok y que estaba, pues, o que era una información falsa, pues entonces, ¿a quién acudimos? No sé, en este caso, pues a nuestros padres o a nuestros maestros, tutores, que inclusive también existe como estas materias de biología o de cuidado sexual o salud. Entonces creo que a ellos es quien deberíamos preguntarles, pero primero sería como encontrar esa confianza para dirigirnos hacia ellos. Ajá. Claro, un llamado también a los adultos, a que nos acerquemos más a los jóvenes, a que rompamos esos miedos tal vez con los que crecimos, de no hablar las cosas y acercarnos a ellos, porque están dispuestos muchos a recibir esa información y encontrar juntos un mejor camino. Así es. Ivana, Isaac, muchas gracias por acompañarnos en este programa y en este tema tan importante y compartir también sus reflexiones. Esto fue Sin Permiso. Sentires y pensares de la Z a la alfa. La Subdirección de Información de Radio Educación presentó Sin Permiso, Sentires y pensares de la Z a la alfa. Participamos en esta emisión. En la producción e investigación, Eliud Hernández. Reportaje y musicalización, Josefina Mulato. Asistencia, Ángeles Hernández. En la edición digital, Fructuoso López. En los micrófonos nos despedimos. Ivana. Isaac. Sósimo Díaz. Y Ana Aguirre. Te esperamos el próximo lunes a las 7:30 de la mañana, porque el futuro tiene voz joven y aquí la escuchamos sin permiso.